Marcos capítulo 10. Jesús enseña sobre el matrimonio, las riquezas y el servicio. Bienvenidos. Leamos los versículos 1 y 2 de Marcos capítulo 10. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. El divorcio era un tema controversial en los días de Jesús, con dos corrientes de pensamiento centradas alrededor de sus dos famosos autores. La primera era la corriente del rabino Hillel, un punto de vista indulgente y popular, y la corriente del rabino Shammai, un punto de vista estricto y poco popular. El debate aquí se centra alrededor de la ley de Moisés, la cual daba permiso para el divorcio en Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. El debate entre los rabinos intentaba contestar la pregunta ¿qué es indecente? El rabino Shammai entendía que indecencia significaba inmoralidad sexual y dijo que era la única razón válida para el divorcio. Pero el rabino Hillel entendió que indecencia significaba cualquier clase de discreción, hasta llegar al punto que el quemar del desayuno fuera un argumento válido para el divorcio. Los fariseos intentaron atrapar a Jesús para que él hablara en contra de Moisés o de la manera de pensar popular. Ellos esperaban atrapar a Jesús con esto. Versículos del 3 al 9. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la naturaleza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Jesús enfatizó el corazón del asunto en Deuteronomio 24:1. Moisés no mandó el divorcio, Moisés lo permitió. Esto iba en contra de la enseñanza del rabino Hillel, quien enseñaba que era un deber justo el divorciarse de tu esposa si ella te desagradaba en cualquier manera. Los rabinos de aquellos días tenían un dicho: si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso el divorciarse de ella. Jesús fue en contra de esta manera de pensar. Jesús ahora cambió la plática del divorcio por la plática del matrimonio. El problema no era que ellos no entendían la ley sobre el divorcio. El problema era que ellos no entendían lo que Dios dijo acerca del matrimonio. Al traer de nuevo el asunto sobre la fundación del matrimonio, Jesús puso en claro que las parejas deben dejar su soltería. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá en una relación de una sola carne. Lo cual es ambos términos o ambas explicaciones. Cuando dice no son ya, viene a ser un hecho, y cuando dice serán, esa es una meta. El término que Jesús utilizó aquí en la palabra juntó es literalmente con un mismo yugo. De manera que dos animales están ayuntados, las parejas deben trabajar en conjunto y dirigirse hacia el mismo camino para estar en realidad unidos en la manera que Dios quiere que ellos estén unidos. Lo siguiente es que Jesús recordó a los fariseos que el matrimonio está espiritualmente unido delante de Dios. El matrimonio no es simplemente un contrato social, y lo que Dios ha juntado, Él lo mantendrá unido. Al utilizar los términos de juntó y separe,
Jesús nos recuerda que el divorcio es como una amputación. Algunas veces, en las circunstancias más extremas, la amputación será lo correcto por hacer, pero el paciente primero debe tener un diagnóstico digno de tal acción tan extrema para la solución. Versículos 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús claramente dio seguimiento a sus observaciones hechas anteriormente en el capítulo, donde él indicó que Dios sí permitió y no mandó el divorcio en el caso de inmoralidad sexual. Aquí Jesús contesta la pregunta: entonces, ¿qué pasa con un divorcio que se obtiene por otros motivos? En Mateo hay un registro más completo de esta enseñanza. Él notó como Jesús dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Mateo 19:9. Con esta respuesta Jesús interpretó el significado de la palabra indecencia en Deuteronomio 24:1, mostrando que el divorcio y la libertad para casarse de nuevo estaba únicamente permitido en el caso de inmoralidad sexual. La antigua palabra griega para inmoralidad sexual es porneia. Es una palabra amplia y cubre un gran rango de impropiedad sexual. Uno puede ser culpable de porneia sin ni siquiera haber consumado el acto de adulterio. A este tipo de permiso para divorciarse, Pablo añadió el caso de abandono por un cónyuge no creyente. Esto en 1 Corintios 7:15. La razón del por qué una persona que no tiene un divorcio legítimo comete adulterio al volverse a casar, así como su nuevo cónyuge, es debido a que no están divorciados delante de los ojos de Dios, ya que su antiguo matrimonio aún es válido. En realidad, serían culpables de bigamia y adulterio. Debemos asirnos del hecho de que el matrimonio, como una promesa hecha hacia Dios, nuestro cónyuge y el mundo. Esta es una promesa de permanencia y no puede romperse a nuestra propia discreción. Hay casos donde Dios permite que la promesa se disuelva, pero eso le pertenece a Dios y no a nosotros. Hay algunos que desatienden todo el consejo de Dios y dicen que Dios jamás permitiría que se volvieran a casar después de divorciarse. Pero cuando vemos lo que toda la Biblia dice acerca de este tema, vemos que si el divorcio es hecho dentro de una base bíblica, adulterio o abandono por un cónyuge no creyente, entonces hay un verdadero derecho para volver a casarse. Esto significa que mientras Dios ve hacia abajo desde el cielo, Él no tiene 3 categorías: soltero, casado y divorciado. Él solo tiene 2 categorías: soltero y casado. Ya sea que alguien esté unido bajo el voto de matrimonio o no lo esté. Si está unido, no te puedes casar con otro. Si no estás unido, tienes la libertad para casarte en el Señor. El entender todo el consejo de Dios acerca de este asunto libera a las personas del estigma de divorciado dentro de la iglesia. Versículos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. A los niños les encanta venir a Jesús, y se dice algo acerca de él en cuanto a que los niños le aman y que él ama a los niños. Pues niños que no aman significa que serán personas amargadas. Debido a que a los niños les gusta venir a Jesús, nosotros jamás deberíamos de bloquear su camino o fracasar en proveerles un camino.
¿Existe alguna razón por la cual no debamos de traer a nuestros propios hijos ante Jesús? Jesús de una manera sencilla pero poderosa los bendecía. El antiguo verbo griego es enfático, el cual significa literalmente el bendecir fervientemente. ¿Cómo reciben los niños tal bendición por parte de Jesús? Debido a que los niños pueden recibir la bendición de Jesús sin intentar ellos hacerse dignos o pretender que ellos no la necesitan, necesitamos recibir las bendiciones de Dios de la misma manera. Los niños no son únicamente para bendición, también son ejemplos de cómo nosotros debemos de entrar al reino con una fe como de niño, no como una fe pueril. Debemos venir a Dios con una fe que confía en Dios de la misma manera que un niño confía en su padre y le deja todos los problemas a su padre. El énfasis no está en que los niños son humildes o inocentes, porque algunas veces no lo son, pero el énfasis está en el hecho de que estos niños reciben y no sienten que necesitan ganarse algo para obtenerlo. Los niños están en una posición que muy a menudo todo lo que pueden hacer es recibir. Versículos 17 al 18. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. En la frase Maestro bueno, este título jamás era aplicado a ninguno de los rabinos en los días de Jesús porque implicaba que no tenían pecado, sino una entera bondad. Jesús y todos los demás reconocían que él estaba siendo llamado mediante un título único. Aquí Jesús no estaba negando su deidad. Es como si Jesús dijera: ¿en realidad sabes lo que estás diciendo cuando me llamas bueno? También se lee: ¿qué haré para heredar la vida eterna? El enfoque de la pregunta del hombre estaba en ¿qué haré? Él pensaba que la vida eterna era un asunto de ganarse o merecer, y no de una relación con el Salvador. Mientras él se inclinaba de rodillas delante de Jesús, la mera cercanía de esa relación le acercó más a la salvación que cualquier cosa que él pudo hacer. Todo este asunto del joven rico se resume en que él no quería que Jesús fuera su Salvador. Él quería que Jesús le mostrara el camino para ser su propio Salvador. El hombre en realidad no sabía quién era también él. Él pensaba que era justo y la verdad es que no sabía qué tipo de persona era él mismo. Cuando tú no sabes quién es Jesús en realidad, probablemente no sabes quién eres tú también. Por tanto, el conocer a Jesús es lo primero en la vida del creyente. Versículos 19 al 22. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Al ser un judío, este hombre sabía de memoria los mandamientos. Por tanto, Jesús tuvo cuidado en citarle aquellos mandamientos, los cuales comúnmente se conocen como la segunda tabla de la ley, los cuales mencionan cómo tratamos a los demás. Cada uno de estos mandamientos es puro, justo y bueno. De hecho, el mundo sería un mejor lugar si todos vivieran solamente por estos 5 mandamientos que aquí Jesús mencionó. En su respuesta, este gobernante dijo que él había guardado todos estos mandamientos y que él lo había hecho desde su juventud. Esto era posible de acuerdo en la manera
en que estos mandamientos eran comúnmente interpretados, pero imposible de acuerdo con el verdadero significado de Dios para estos mandamientos. De hecho, en Filipenses capítulo 3 y versículo 6, Pablo dijo que él pensó que había guardado todos los mandamientos mientras fue un judío religioso, pues él escribió de su manera de pensar en un tiempo en que él, en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Pero en el Sermón del Monte Jesús nos dio el verdadero significado de la ley, pues este sermón va hacia el corazón y no solamente a las acciones. Así que puedes tener un corazón lleno de adulterio, aun cuando no lo lleves a cabo, un corazón lleno de homicidio, aun cuando nunca lo hagas, un corazón lleno de hurtos, aun cuando nunca robes. Concluimos pues que Dios mira el corazón, así como a las acciones. Este hombre debió de responder: no hay ninguna manera en la que guarde o pueda guardar la ley de Dios por entero, sino que necesito un Salvador. Vemos que Jesús estaba lleno con un amor compasivo por este hombre porque su vida estaba muy vacía. Él había subido hasta lo alto de la escalera del éxito únicamente para comprobar que su escalera estaba recostada en el edificio equivocado. En lugar de retar a que el hombre cumpliera la ley, lo cual Jesús tenía todo el derecho de hacerlo, Jesús le llevó más profundo hacia su propio camino. Jesús quería que el hombre viera la inutilidad de encontrar realización o salvación por medio de hacer, pero este hombre no lo vería así. Aquí el hombre no eligió amar a Dios más que a sus riquezas, aun cuando Jesús le prometió específicamente tesoros en el cielo, puesto que el hombre estaba más interesado en los tesoros terrenales que en los tesoros celestiales de Dios. Este hombre era en esencia un idólatra. La riqueza era su Dios en lugar del verdadero Dios de la Biblia. Él puso el dinero en primer lugar en su vida. Este hombre, como todos los hombres por naturaleza, tuvo una orientación hacia obras de justicia. Él preguntó: ¿qué haré? Si en verdad queremos hacer las obras de Dios, debemos comenzar creyendo en Jesús, quien el Padre envió. El propósito de Jesús no era entristecer al hombre, y aún así él únicamente sería feliz al hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. Así que él, afligido por esta palabra, se fue triste. De hecho, muchas personas casi tienen todo en este mundo, pero aún así están afligidos. Versículos 23 al 27. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Entonces Jesús, mirándolos, dijo: «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Acá vemos que nosotros somos como los discípulos, pues pasamos por un tiempo difícil viendo cómo las riquezas pueden estorbarnos para conquistar el reino de Dios. Y esto porque tendemos a pensar que las riquezas solamente pueden traer bendición y bondad a nuestra vida. Las palabras de Jesús entonces sorprendieron a los discípulos, porque ellos asumieron que la riqueza siempre era una señal de la bendición y el favor de Dios, lo que finalmente los llevó a pensar que los ricos en especial eran los salvos. A menudo nos excusamos de lo que Jesús aquí dice porque no nos consideramos ricos. Pero comparando a este joven gobernante, cada uno de nosotros disfruta de más lujos y comodidades el día de hoy. En esencia, las riquezas presentan gran dificultad en cuanto a conquistar el reino de Dios, porque las personas tienden a quedar satisfechos con esta vida en lugar de desear el siglo por venir. Así las cosas, podemos contrastar la dependencia de un niño con la independencia de un hombre rico. Jesús
indicó que era más probable que un niño heredara el reino de Dios que el hombre rico. Más importante quizás es que el hombre rico es a menudo un hacedor exitoso. Según él, ha hecho bien. Así que es rico. Es así que es muy fácil para él pensar que su salvación y su relación con el Señor es un asunto de obras exitosas, cuando en realidad se trata de recibir las cosas con fe, acompañada de humildad. Con el hombre, la salvación es como un camello que pasa a través del ojo de una aguja. Pero con Dios esto es posible. Estos hierran en el punto de que aquí Jesús está utilizando una ilustración humorística. Sin embargo, la gracia de Dios es suficiente para salvar al hombre rico. Hablando bíblicamente, tenemos ejemplos de personas como Zaqueo, José de Arimatea y Bernabé, y muchos ejemplos más a través de la historia, los cuales siendo ricos no vieron impedimentos en esto para seguir a Dios. Versículos 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. En contraste con el joven gobernante rico, los discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús. Entonces, ¿cuál será su recompensa? Esta pregunta es típica de Pedro, pero lo cierto es que habrá un honor universal para todos los que se sacrifican por el bien de Jesús. Sea lo que se le dé a él, será retornado muchas veces más, además de la vida eterna. Aquí, 100 veces más obviamente no es literal, pues de otra manera Jesús habría prometido 100 madres y 100 esposas. También se lee: pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Esta era la observación calificativa acerca de la recompensa del apóstol, pues todos los que se sacrifiquen por el Señor serán recompensados. Pero el tiempo y manera en que Dios recompensa puede no coincidir con el tiempo y manera en que el hombre espera ser recompensado. Es por eso que cuando Dios recompensa se debe esperar lo inesperado. Capítulo 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mientras se acercaban más a Jerusalén, los discípulos sentían el peligro de su misión. Jesús era un hombre buscado y aún así Jesús iba delante de ellos. Por lo tanto, los discípulos se asombraron con el coraje de Jesús y tenían miedo del destino que les esperaba en Jerusalén. Algunas veces no pensamos demasiado sobre el coraje de Jesús, pero lo cierto es que tomó una tremenda cantidad de valentía para que el Señor caminara derecho hacia su destino en el Calvario, y que lo hiciera en frente de sus discípulos. El coraje de Jesús es especialmente sorprendente a la luz de nuestra frecuente cobardía como cristianos, que tenemos miedo de salir adelante por Jesús, teniendo en cuenta que Él no tenía miedo de salir por delante por nosotros. Al mismo tiempo, en este pasaje vemos que con todos los discípulos deben ser elogiados por continuar y seguir a Jesús. Es cierto que ellos tenían miedo, pero también es cierto que aún así le seguían. Jesús ya les había dicho a sus discípulos que Él sería crucificado y que resucitaría de nuevo al tercer día. Este era un insulto y traición adicional, pues el ser entregado a los gentiles revela que Jesús sería despreciado por sus propios compatriotas.
pues los gentiles son las últimas personas a las cuales el Mesías del pueblo de Dios debería ser entregado. De hecho, esta participación en la vergüenza de Jesús marcó a la iglesia primitiva y era evidencia de su compromiso y fuerza. Hechos capítulo 5 y versículo 41 dice: Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No es que los discípulos se regocijaran en la misma vergüenza, pero ellos se regocijaron en identificarse con Jesús y gustosamente padecieron la vergüenza por la que tuvieron que pasar. Versículos 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A pesar de la declaración continua de su padecimiento venidero, los discípulos aún pensaban que cuando Jesús llegara a Jerusalén, él establecería un reino político. Ellos pidieron los dos lugares más prestigiosos en la administración de Jesús, como lo eran el lugar derecho e izquierdo al lado del Señor. Dice: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Esto era sin duda una extensión del continuo asunto de conversación entre los discípulos. Ellos a menudo hablaban sobre quién de ellos sería el más grande. Jacobo y Juan se sentían confiados de que ellos serían los más grandes, así que ellos le pidieron a Jesús que confirmara sus opiniones acerca de ellos sobre las altas posiciones en este momento. Versículos 38 al 41. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ya que Jacobo y Juan aún trabajaban bajo las ideas carnales en cuanto al reino de Dios, ellos no tenían idea de qué se tenía que hacer para ser grandes en el reino. Como iba a resultar, ambos, Jacobo y Juan, tomaron del vaso y fueron bautizados en sufrimiento. Jacobo fue el primer apóstol en ser martirizado. Juan nunca fue martirizado, pero él sobrevivió a un intento de asesinato por inmersión en un baño de aceite hirviente, de acuerdo con la historia razonablemente confiable de la Iglesia antigua. Se lee: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis. Quizá cuando Jesús dijo esto, una gran sonrisa apareció sobre el rostro de Jacobo y Juan. Ellos pensaron que habían obtenido algo, y también los otros discípulos, al leer, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Sin embargo, es dudoso de que Jesús sonriera, porque él sabía de qué se trataba el bautismo que ellos habían pedido, puesto que él sabía que este era un bautismo de padecimiento. Versículos 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El deseo por posición y estatus de los discípulos mostraba que ellos no conocían todavía la naturaleza de Jesús con respecto al liderazgo y poder. Ahora, aquellos que ejercitan poder o autoridad en la Iglesia hoy en día como gobernantes sobre otros, aún no entienden el estilo de Jesús de liderazgo y vida.
Leemos, pero no será así entre vosotros. Esta es una expresión punzante para la manera en la cual la Iglesia moderna mira al mundo en cuanto a su sustancia y estilo, lo cual nos lleva a observar plenamente que la Iglesia no debe operar en la manera en que lo hace el mundo en cuanto a jerarquía se trata. En la comunidad del reino, estatus, dinero y popularidad, estos no son requisitos previos de liderazgo, pues el servicio humilde es el más grande y único requisito, como es demostrado por el propio ministerio de Jesús. El verdadero ministerio es hecho para el beneficio de aquellos a quienes se les ministró, no para el beneficio del ministro. Hoy en día muchas personas están en el ministerio por lo que pueden recibir, ya sea material o emocionalmente, de las personas en lugar de lo que pueden dar. Dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es una de las grandes declaraciones que Jesús hizo de sí mismo y de su ministerio, pues Él es aquel que está en el lugar de los pecadores culpables y se ofrece a sí mismo como sustituto. Aquí el concepto de rescate se convirtió en un elemento integral en el vocabulario del Antiguo Testamento, pues se habla de una liberación la cual connota la servidumbre o el encarcelamiento del cual un hombre no se puede liberar a sí mismo. Versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El ciego Bartimeo vemos que no tenía mucho tacto, pero algo que sí tenía era persistencia y determinación. Pues las personas intentaban callarlo, pero no pudieron porque en realidad quería que Jesús le tocara. Así vemos que la persistencia y la naturaleza enérgica de la oración de Bartimeo es un buen ejemplo de oración para nosotros. Dice, ten misericordia de mí. El hombre ciego sabía lo que él necesitaba de Jesús, misericordia. Él no vino pensando que Dios le debía sanar. Todo lo que quería de Jesús era misericordia. Pareciera ser que la necesidad de Bartimeo era obvia, pero Jesús tenía un propósito deliberado en la pregunta. Había un poder real en ambos, en la pregunta y en la respuesta de Jesús. Lo que nos hace ver que Dios puede hacernos la misma pregunta y deberíamos de ser capaces de dar en ese momento una respuesta que le glorifique. Acerca del título maestro, esto es una forma fortalecida del término rabino que significa mi Señor, mi amo. Cuando Bartimeo dijo esto, él expresó su humilde sumisión hacia Jesús. Esto nos lleva a concluir que la naturaleza específica de Bartimeo es un buen ejemplo para nuestras oraciones. Aquí la frase ten misericordia de mí es una petición general, pero la oración de Bartimeo se movió de la petición general hacia la específica cuando le dijo al Señor que recobre la vista. Ahora, sano y salvo, el ciego Bartimeo entonces seguía a Jesús. El camino de Jesús se convirtió en su camino. Esto es especialmente significativo cuando consideramos a dónde iba Jesús en este tiempo. A Jerusalén, donde una cruz le esperaba. Primero Jesús le dijo a Bartimeo, vete. Luego Bartimeo seguía a Jesús, pues hizo del camino de Jesús su propio camino y fue un asiduo seguidor de él. Pues muy seguramente Bartimeo debió decir, ahora que tengo la vista siempre estaré mirando hacia Jesús.
Ya para finalizar esta narración e interpretación de Marcos capítulo 10, quisiera decirte a ti, amado escucha y hermano, que esta interpretación de Marcos capítulo 10 nos da para aplicarnos hacia el Hijo de Dios. No perdamos tiempo, pues Él está pasando en nuestras vidas y al tiempo nosotros estamos pasando hacia la eternidad. Y quizás nunca tendremos una oportunidad más favorable que la oportunidad que tenemos en el presente de decir como Bartimeo el ciego: Señor, ten misericordia de mí. Amén.